Hola, ¿cómo están? Hemos vuelto a esta sección un tanto... No sé hace cuánto tiempo que no se publica, pero de Hablemos de Narración. Hoy nos hemos juntado por una especie de accidente, pero quiero pensar que las estrellas son propicias. Así que primero voy a mencionar quiénes nos acompañan, así que... o preséntense ustedes mejor, ¿eh? Partamos según las cámaras de Discord, así que Flor, te escuchamos. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Qué buena pregunta. Bueno, mi cédula de identidad dice que yo soy Florencia. Mucho gusto, yo soy Flor, soy del podcast Rolearte, así que hoy teníamos sesión de The Génesis, pero como dijo aquí nuestro compañero el Brumoso, a veces los astros se alinean por otros motivos, y aquí estoy dispuesta a conversar con los chiquillos y tomándome un tecito, obviamente. Y entre paréntesis diríamos, Astros, el señor Bravo, que faltó a la sesión. Ya. Cariño por el señor Bravo. Adelante, sigamos. ¿No? Soy Eddie. Bueno, quizás algunos me recordarán de participando ya en varias mesitas con Pablo en el podcast, así que me recuerdan por ahí. Yo vengo de paracaidista, pero siempre es bueno hablar de rol, así que feliz. Esto fue tan improvisado que Eddie se nos unió 10 minutos antes de empezar. Cosas del rol, dirán. Y finalmente... Oye, pero dicen que es improvisado y va a sacar la magia de la maravilla que va a salir de esta conversación. Oh, de hecho tenemos una pauta así hasta el detalle. No, en realidad no, pero... Está bien, dicen por ahí que nunca hay que perder la humildad. Es verdad. Bueno, sigo yo, soy Vladimir, y como le vamos a hacer honor al tema de esta charla, mi trasfondo es adicto a las historias de pastas roleros. Me escuché de casi todos los capítulos y luego me hice jugador, así que estamos ahí grabando con los chicos, acá con todos los que estamos ahí conectados, pero voy como jugador. Nada, eso. Y así, bueno, y finalmente, aquí Pablo, alias La Bruma, y usualmente narrador, soy pocas veces jugador, pero aquí la pregunta, o el tema que vamos a desarrollar es los personajes, ¿cierto? La creación de personajes, pero no desde una perspectiva quizá tan mecánica, sino qué es lo que a cada uno de nosotros, cómo creamos nuestros personajes, qué nos funciona, qué no nos funciona, y también desde la perspectiva de narrador, cuando te toca interactuar con los personajes de otros, quizás, ¿qué te gusta que hagan también, po? O qué te gusta a veces potenciar, o qué es como, ¡ay, diablos, por qué está haciendo esto! ¿Ya? Toda esa parte como lo bueno y lo malo, ¿ya? Acá no hay recetas mágicas, es simplemente lo que hemos experimentado. Así que comienzo abriendo la pregunta a quien quiera tomarla. ¿Cómo empiezan creando un personaje? Voy yo. Como me presenté como jugador, voy a primero que nada nombrar la experiencia esa, porque uno se imagina que cuando llega a una mesa o lo invitan a jugar, ya sea una aventura cortita o una campaña, siempre está el máster o alguien más, el que escribió la historia o el que está organizando la mesa, que ya tiene algo pensado, ya tiene algo preparado, ¿no? Entonces uno como jugador, yo creo que aparte de presentar sus buenos modales, por así decirlo, pregunta, ¿qué vamos a jugar? ¿En qué mundo estamos? ¿Cuál es la ambientación? ¿Cómo es el sistema? ¿Cuáles son las razas que podemos elegir? Y yo creo que es una buena práctica para crear al fin y al cabo personajes que sean coherentes, y que si vamos a crear una party de varios personajes que también tengan más o menos que ver entre sí, que tengan alguna relación, y que sobre todo esté sustentada por la ambientación, que para mí es lo más importante. Ahí me gustaría meter la cuchara y recordar algo, porque tú estabas en esa partida, Vladi. Yo me acuerdo que cuando jugamos Mausgar,
y grabamos una historia que fueron 3 sesiones. Era El mayor de los bienes, si no me equivoco el título. Tuvimos, creo que 2 o 3 sesiones cero para jugar algo que duró 3 sesiones. Pero todo eso fue para hablar de la ambientación de Mausgar, qué significaba ser un ratoncito ahí, porque no es menor, no es baladí el desarrollar eso, porque Mausgar son historias de caballería trágica. Y de luego hablar del sistema, que tiene un sistema que es como muy, al menos yo no he jugado nada igual en otros. Entonces siento que esa preparación se secunda un poco lo que mencionas y permitió que cuando jugáramos esa historia junto al Germán se sintiera que jugamos Mausgar y no que jugamos una historia de ratoncitos medievales cualquiera, que estábamos realmente jugando el juego. Y eso a mí me gustó mucho como narrador, y también que ustedes se prestaran a darse el tiempo de sesiones que era solamente hablar para poder preparar el setting mental de meternos en una ambientación poco conocida, poco recurrente, ¿cierto? Que era rara. Pero abrirse a experimentar ese desafío. Así que muy bien, me gustó eso como narrador. A mí me gusta mucho esos jugadores que pueden decirse, mira, esta ambientación es rara, hay que hablar cosas, ¿cachai? Hay que darnos el tiempo de conversar. No es necesario para vivir la experiencia que el juego está proponiendo. Así que vamos a tener charlas antes de jugar. Hay jugadores que quizás te mandan de la cresta, ¿no? No sé, pues digo yo. ¿Qué experiencia tienen eso ustedes, por ejemplo? Por mi parte, creo que he tenido como suerte, sobre todo en el último tiempo, de que la gente está bien dispuesta como a comprometerse con el proceso creativo. Obviamente hay distintos niveles. Por ejemplo, a mí me gustan los juegos con lore, con historia, con metatrama muy pesados, generalmente. Yo sé que quizás no todos son muy fanáticos de ese tipo de juegos, y muchos con temáticas muy particulares. Mundo de Tinieblas, por ejemplo, más que solo vampiros. Por ejemplo, ahora estoy jugando una mesa de mago, y ya he dicho mucho que es como de mis juegos favoritos. Y a nivel de metatrama es súper pesado. O sea, sobre todo si estáis bien jugando la última versión, la 20 aniversario. O sea, date un librazo con ese manual, te rompen el cuello. Y aún así le falta más material. Entonces, es un juego muy interesante, pero no es para todos. Pero ahí tú tienes que estar metido, ¿cachai? Tenéis que conversar porque depende del tipo de crónica que vas a tener. Vamos a jugar tal bando, va a ser variado, vamos a estar en todo a favor, nos vamos a conocer mucho tiempo, son nuevos, ¿no? Entonces ahí tienes que conversar. Y en ese sentido, por lo menos yo me he encontrado gratamente con mesas que sí lo hacen. Porque incluso si vengo con una idea de concepto de personaje, que es lo que me gusta como trabajar a mí, un arquetipo, vengo con alguna inquietud, algo me llama la atención, lo pongo en la mesa, veo que van a hacer el resto, y vamos como armando este rompecabezas, porque como decía el Vladi, también creo que tienen que estar como compenetrado el proceso de crear personaje. Por lo menos a mí me gusta. No es obligatorio. ¿Se puede jugar en una mesa armando a todos sus personajes por su lado y después llegar? Sí. Pero siento que hay una riqueza muy particular en el momento en que nos sentamos a conversar nuestra idea. Y como de pronto algo que dijo el otro más un clic que no me hubiera pasado de otra forma, y puede darme un material súper importante para poder desarrollar mi personaje, para tener un potencial de posibles tramas, de desafíos, etcétera, etcétera, y yo aportarle viceversa a esa persona. Por lo menos a mí me interesa mucho eso, y sobre todo estos juegos que tú dices como Pablo, porque que invitan a que tengamos que hacer esto, porque de pronto hay juegos que son más livianos y están hechos para sentarse y jugar, ¿cachai? Con conceptos muy, muy generales, y que de hecho es mejor desarrollarlos jugando que planeándolos. Eso también es algo interesante entender. ¿En qué tipo de juego estoy jugando? ¿Este juego requiere tener un planteamiento previo? ¿O mejor, o es un juego que requiere que venga con una idea muy general y la vaya puliendo en el juego? ¿Saben qué? Cuando hice la pregunta, yo igual me quedé pensando y llegué a la conclusión de que igual es como bien receta de cocina lo que yo voy a decir ahora. Pero ahora que lo analizo, porque no me había sentado a analizarlo, confieso, yo siempre sigo el mismo orden y los mismos pasos. Obviamente adaptándome a un contexto que es, como bien dice Eddie acá, el juego, que no todos los juegos requieren el mismo peso narrativo. Pero yo lo primero que hago es siempre
bueno, ponerme en contexto de qué estoy jugando, de cómo es lo que estoy jugando y qué voy a jugar. Porque creo que no es el mismo el trasfondo de si yo voy a elegir, por ejemplo, ponerme un ejemplo a Dungeons, porque es lo que se me ocurre en este momento. No es lo mismo el trasfondo para un paladín que quizás para un pícaro. Entonces primero yo elijo qué voy a jugar y ahí yo empiezo a pensar la historia del personaje. Ya, yo ya elegí que quiero jugar, por no seguir con Dungeons, no sé, un vampiro, un Malkavian, lo que sea. ¿Cómo llegó este personaje aquí? ¿Por qué es así? ¿Qué lo mueve a él internamente, independiente de lo que vaya pasando en la crónica? Porque es cierto que a veces en la crónica uno llega porque llega, no tiene tanta injerencia. Pero, ¿qué es lo que motiva a mi personaje? A mí me gusta escribirlo, tener unas líneas y por lo general mandárselo al narrador para revisarlo en conjunto, a ver si no me estoy yendo totalmente por fuera de los parámetros. Después de eso, hacer la ficha. O bueno, el texto puede ser en paralelo con la ficha. Y yo siempre, sagrado, lo último que hago es ponerle nombre. Y tengo una huella personal que casi siempre le pongo el nombre de personajes de ópera. Eso es como una cosa que he dicho, mía, lo voy a hacer así. Pero, y también por último, y ahora sí como final, que esto es un poco como que me nace, como que no lo practico, pero algo que empecé a hacer más con el rol online respecto a la pandemia es tratar de darle una voz o una entonación distinta al personaje. No todos hablarlos con mi voz. ¿Por qué? Porque no sé qué opinen ustedes de esto, pero yo siempre he dicho que creo que un buen elemento para conectar con el personaje es buscar una conexión con uno, pero también por otro lado soy como bien estricta en el sentido de que el personaje es el personaje y yo soy yo. No es lo mismo. Entonces como que trato de romper un poco esa barrera con el habla. Eso. Eso me recordó un poco la aventura de Digimon que estamos jugando con Daniel. En este caso acá yo, Flor y Vladi somos jugadores ahí. Yo no suelo hacer voces cuando soy jugador mucho, porque siento que me salen voces más graciosas que geniales. Entonces, por ejemplo, en esa aventura de Digimon yo tengo... se me olvidó mi nombre de mi Digimon, pero es como una caja y mi personaje como que lo trata súper mal. Y el Digimon habla así como súper así afligido, po. Yo hago la voz del Digimon. Y ejemplo ahí la Flor también, el Vladi también ponen sus voces a veces de personaje de Digimon. Y siento que en esa historia queda bien, pero no sé si en otro tipo de historia no habría resultado. O sea, yo siento que en otras historias quizá no me resultaría bien. Yo tengo muy claro que el poner voces es una de mis grandes debilidades. No me sale realmente bien. Entonces a veces lo que yo intento es en vez de que suene como que te estoy conversando, cambiar la forma en que hablo, ¿ya? Entonces como que, no sé si has notado que tú a veces con la profundidad, la entonación que le agregas a palabras, se siente como que, dejó de hablar y comenzó a narrar. Ahora yo te estoy hablando, no te estoy narrando. Pero cuando narro intento hablar distinto, intento adjetivizar mucho más, intento enriquecer el lenguaje, intento seguir la música. Y esa es mi forma de, entre comillas, poner una voz, porque uno de mis secretos, algún día me gustaría hacer un curso de locución o algo de voz, así como para de verdad aprenderlo. Pero esos días no han llegado, son solamente sueños. Pero tampoco es lejano, o sea, al final igual lo estamos practicando cuando jugamos. Yo también coincido un poco con el Pablo. Yo he intentado como el tema de la voz, pero siento que entre que todavía no logro, a pesar, sorprendentemente es una barrera de vergüenza que todavía no logro superar, porque yo creo que bien poco vergonzoso, en rol por lo menos, pero sí, yo creo que soy muy físico, por ejemplo. Por eso a mí también, si bien juego harto online, ¿cierto? Ya me acostumbré, las mesas presenciales para mí tienen una capa donde puedo desenvolver el personaje distinto, porque me muevo de una forma distinta. Yo no juego igual un personaje extrovertido que introvertido, uno que se comunica fácilmente que no. Ocupo mi cuerpo, si que de pronto tengo que intimidar a otro, lo hago, me acerco hacia ese jugador y genero la atmósfera. Yo creo que esa es la palabra, yo como la atmósfera, pero más que hago, yo coincido en lo que finalmente dicen ustedes, pues, y lo que trajo la Flor a colación es que
hay algo con lo que tengo que conectar con ese personaje, como para una cosa, quizá ahí me voy a embolar, pero me da chamánica para que el personaje pueda tomar posesión de este cuerpo y podamos entrar en este juego que llamamos rol, ¿cachai? Yo creo que todos quizás tenemos distintas formas para poder generar ese vínculo, ese canal, para conectarnos con el personaje. No todos tenemos que hacerlo igual, pero siento que todos tenemos esa ancla, como ya, aquí me conecté y logro entender el personaje, y ahora soy el personaje, no jugador. Para mí es la atmósfera, o sea, intento ser muy claro en eso, que se note el humor que estoy teniendo al decir algo, cuál es mi intención, mi gestualidad incluso. Lo encuentro como muy importante. Si no lo puedo hacer, pierdo mucho. Por eso, por ejemplo, cuando hay muchos lugares muy ruidosos, generalmente los roleo muy bien porque siento que pierdo esa capacidad de conectarme conmigo mismo y el personaje. Sí, yo lo que quería agregar, yendo en esta volada mística, que también a veces me pasa un poco, ¿qué es lo que pasa? Yo me dejo llevar mucho por el personaje, me gusta conectarme con él y tomarlo como si fuese también una personalidad aparte de la mía. Trato de no sé, aunque sea con el mínimo o máximo esfuerzo que haga, pero que sea diferente a mí, que se exprese diferente. Pero al mismo tiempo lo que me sucede es que lo reconozco como una persona aparte, y entonces las relaciones que tiene el personaje con otros personajes, con sus compañeros o con otros PNJ, para mí pasan a ser muy importantes, porque no sé, uno como que en ese momento se transforma, se lo cree, piensa que esa vida o ese mundo que estamos jugando nosotros por ese instante, aunque sea, es de verdad, y las relaciones que uno tiene con los personajes llegan al punto del drama y de moverte emocionalmente o de pegarte una cachetada así si pasa algo feo o algo fuerte. Que por ejemplo en la campaña esta que estamos jugando nosotros del renacimiento de Vecna, pasó ya varias veces que nosotros por lo menos yo me he llegado a emocionar mucho con las cosas que le suceden a otros personajes. Ahora, para mí además de toda esa cuestión es ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿por qué llegamos a comprometernos tanto con el personaje para que nos parezcan que son reales? Para que parezcan que nos están contando una historia, que algo que nosotros nos podamos sentir identificados, o nos podamos sentir, no sé, reflejados, o tal vez quisiéramos vernos reflejados en ese paladín que lucha contra el mal. ¿Por qué? Yo creo que ahí entra la cuestión del trasfondo, de el compromiso que tenemos nosotros con tomarnos ese trabajo, como decía Pablo hace un rato, de hacer una sesión 0, 2 sesión 0, 3 sesión 0, después charlar mucho por WhatsApp, tomarnos el tiempo para leer material, cuestiones por el estilo. Yo creo que le vamos dando un marco a los personajes para que sean ese contenedor de emociones, como decía hace un rato. Y yo creo que al fin y al cabo, claro, ahí te dejo, Flo, yo creo que al fin y al cabo eso nos sirve para contar una historia. Hay un tema ahí que una vez escuché que decían que el actor es solamente la herramienta y el oráculo para conectar y prestar su cuerpo con el personaje. Salvando las diferencias, yo creo que con el rol pasa un poco lo mismo. Entonces, si bien también puede pasar, y este tema me interesa tocarlo más adelante, cuando uno no puede conectar con el personaje que plantea, cuando uno conecta con el personaje y conecta con la historia, en esa hora y media, 2, 3 horas de sesión, tú eres el personaje. Por más de que lo sano está bien, termina la sesión y tú eres tú. Pero el rol es un poco actuar también, es jugar a ser otro, es jugar a ser otra persona un rato. Entonces es inevitable que te afecte hasta cierto grado. A mí me ha pasado, y me imagino que muchos de ustedes también, después de sesiones muy intensas o muy apasionadas o muy entretenidas, a mí me cuesta mucho dormir. No sé si a ustedes les pasa. Yo quedo como súper hiperventilada, quedo súper metida, me cuesta sacar el personaje un poquito.
Y creo que también es si uno no es profesional del área. Sí, de hecho, a veces esta vez me ha costado dormir porque quedo como súper emocionado, así como que, pero qué sesión más entretenida. Pero yo discrepo en algo de lo que mencionas, porque yo creo que eso es como, por así llamarlo, es una escuela. Es cuando tú tienes... ¿Quiénes viven la aventura? ¿Quiénes exploran? ¿Exploran los personajes o los jugadores? Y nosotros nos estamos moviendo bajo una faceta que es que explorar los personajes, ¿cierto? Entonces nosotros nos metemos en los personajes para interactuar con el mundo. Pero hay otra escuela que es que exploran los jugadores. Entonces desde un punto de vista mucho más lejano, casi como si fueran dioses omnipotentes, ven el escenario y su personaje es un móvil para interactuar con el mundo, pero no hay una vinculación emocional relevante. Es simplemente un móvil para interactuar. Y quizás ahí no apunta a esa como carga emocional, porque hay otras experiencias que quieren, no sé, desarrollar, no sé. ¿Sabes? Nosotros al menos creo que en eso coincidimos, que somos más de esa escuela, del que le gusta explorar a través del personaje. Y ahora quiero... o sea, no sé si les interesa seguir esta línea de conversación, que es que hagamos preguntas, ¿ya? Que cada uno haga preguntas, así como de... Quizás así preguntas abiertas que alguien quiera tomar, o alguien en específico, ya sea del personaje desde el punto de vista del jugador o del personaje desde el punto de vista del narrador que interactúa con ese personaje. ¿Ya? Voy a abrir con una pregunta para modo de ejemplo. ¿Qué no les gusta que haga un narrador respecto a sus personajes? ¿Qué cosa les molesta? Derechamente me molesta. ¿Ya? Yo tengo una, yo voy a decir así. Así que no sé si quieren que empiece yo con mi ejemplo. Ya. ¿O Flor? Ya. No, dale. Ya, ¿qué es lo que a mí me molesta? ¿Ya? Que me enerva, si quieres. Es que el narrador no tome en cuenta lo que hemos definido como el trasfondo o lo que es la esencia del personaje, ¿cierto? Que el narrador vea a mi personaje como un móvil por el cual yo como jugador interactúo con el mundo, pero no como un móvil por el cual yo me meto en el personaje para interactuar con el mundo. O sea que no importa lo que mi personaje cree o no cree, no importa sus motivaciones, no importa su trasfondo, ni lo que vive, ni lo que teme, ni lo que ama, sino que esta es la aventura. Y da igual si son, da igual quién seas, esta es la aventura, y no empiezo a lanzar hilos a sus trasfondos, hilos a sus relaciones, hilos entre los personajes. No creo esa parte narrativa, solo me acerco con mi personaje a vivir la aventura sin generar ninguna emotividad, ¿ya? Y eso a mí no me gusta, porque es el tipo de partida en donde yo sé que el personaje ideal para crearme es el que sea el más óptimo, mecánicamente hablando, para experimentar la aventura, porque todo lo demás no importa. Que mi personaje, no sé, por inventarte, la verdad es medio manco para la lucha con espadas, pero es un guerrero y a pesar de todo es la herencia de su familia, le tocó tomar ese papel, a pesar de que no era el más apto para él y estoy jugando ese rol de un guerrero inepto. No, al narrador le da lo mismo ese tema. Ahí tienes tus monstruos que tenés que ir a pelear y si tu guerrero es más charcha, bueno, te moriste. Tu personaje no es óptimo y vas a vivir las consecuencias. Porque no es un juego que va a desarrollar esa faceta del, no sé, del que juega fuera de la cancha en donde es bueno, finalmente. ¿Sí? Que quizás una propuesta que tú te haces con un personaje que en esa categoría no es óptimo. De hecho es al revés. Tiene un handicap. Ya. Eso a mí me molesta. Hay que les dé lo mismo. De acuerdo. ¿Y ustedes? ¿Qué les molesta? La Flo quería hablar. Sí, permiso. Quizás sea algo polémico lo que voy a decir. Adelante, por favor. No gusta Me ha pasado con mucha gente que igual quiero harto, pero a mí me incomoda, no me gusta. Sé que es un tema de estilo, netamente. Cuando te cohíben el personaje en base a lo que el manual dice, no, porque el manual es cuadrado y dice que tal clase, tal colectivo es ABC y tú no puedes salir de eso porque tu personaje tiene que ser así, porque tiene que calzar en esto. Y si no, está mal y te voy a castigar porque está mal. Eso a mí me enferma. Sí, también. Yo también levanto mi red flag. No lo había pensado, pero sí, estoy de acuerdo, me he pasado. Sí, eso.
Bueno, continúo yo. Me hizo acordar a una experiencia muy cercana. Hace poquito tiempo, justamente una aventura que estamos jugando, que me pasó eso. Le había contado a Eddie justamente la experiencia, pero lo bueno fue que el máster se retractó, rectificó y dijo, no, sí, puedes jugar con este personaje, así que todo bien. A mí lo que no me gusta, volviendo a la pregunta de Pablo, es que tanto el máster como los demás jugadores o el grupo en el que uno conforma directamente no te pregunten por el trasfondo. Y no voy a apuntar a juegos en los que esas cuestiones son tomadas más en cuenta o menos, o son más mecánicas o menos mecánicas, sino que como grupo de rol o como grupo de jugadores que directamente no lo tengan en cuenta. Yo sé que entiendo que hay mucha gente que por ahí juega de esa manera, o sea, tiene esa práctica de ir directamente más a lo mecánico y a matar bichos. En cambio, hay otras, por ejemplo, tal vez el estilo que a nosotros nos gusta más, de que pongamos el trasfondo por delante, que sea como la carta de presentación de nuestros personajes, e incluso la carta de manifestar las intenciones. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, quiero ser un pirata que va a buscar el tesoro más sagrado de todos los piratas, ya con contar ese trasfondo, ya estoy manifestando cómo voy a actuar en la partida. Ya estoy diciendo, por ejemplo, en 2 o 3 líneas, cómo los demás esperan que yo reaccione a la situación X. Y a mí me parece muy sano eso, porque hace que los personajes se acerquen más entre sí, se sientan como más amalgamados, como partes de una misma cosa, hablando siempre del juego, siempre del juego de rol. Así que claro, eso, no me gusta cuando directamente no lo tienen en cuenta. Yo creo que como que sigo un poco la línea de lo que todos hemos dicho, que creo que estamos como orbitando en temas como similares. Efectivamente, ponte tú, yo diría, cuando no hay desarrollo del personaje o no hay puerta y pie a aquello, sobre todo yo si me tomo el tiempo, por ejemplo, de crear, yo fantaseo un montón con un personaje, aunque sea incluso para un one shot, me pongo a pensar, ¿y dónde nació? ¿Y qué le pasó? Ya hasta le pudo haber pasado esto, y él hace esto porque y empiezo, y quizás son cosas que a lo mejor incluso no van a tener incidencia en lo que estoy jugando. Sobre todo si es algo más acotado, pero yo hasta para un one shot lo hago. Y yo entrego eso a una mesa y que ni siquiera, por último, haya alguna referencia, por último, para decir, sí importa que este personaje esté en esta historia, que da lo mismo que este one shot, que esta crónica, que esta aventura la haya jugado Pepito, Pedro o María. No, pues yo quiero saber que mi personaje le dio algo diferente a esa aventura. Yo creo que eso es súper relevante, porque permite lo que finalmente es rolear, creo yo, porque sí, o sea, soy de la escuela de querer como ver el viaje, ¿cachai? O sea, yo quiero ver las consecuencias de aquello, tanto de cómo el personaje que estoy introduciendo a este mundo va a afectar su entorno, así como el entorno va a afectar al mío. Entonces, para mí es relevante que se pueda considerar algo como, aunque sea un dato pequeño, ¿cachai? Para que la historia no sea simplemente, que creo que a veces puede pasar y de pronto, y quizá uno, igual cuando está narrando, le puede suceder que uno como narrador se puede enfocar mucho en querer contar la historia que quiero narrar. Pero no hay que olvidar que también hay múltiples historias contándose aparte de la aventura, o la crónica, o como quieras llamarle, ¿cachai? Tienes 3, 4 personajes, lo que sabes, que están conformando tu mesa, y esas historias son tan importantes como la que preparaste, o la que estás corriendo porque es un suplemento de lo que sea. Hay que tomarlo en cuenta, creo yo. Es relevante. Tiene que aparecer de alguna u otra forma. Yo creo que a todo es distinto de acuerdo a como las herramientas o la experiencia que tenga. Obviamente, quizás si yo soy muy nuevo me voy a ver abrumado con muchas historias, pero no cuesta nada hacer una referencia chiquitita por ahí, un guiño, para darse cuenta, sí, ¿sabes? Tu personaje aparece aquí por esto. Y no tienen que ser cosas muy laboriosas. De pronto a veces es un nombre por ahí, una locación. Igual, a mí me da emoción eso. Punto.
esto, ¿cachai? Yo ya con eso me siento como más que pagado, con más ganas de jugar y diciendo, qué bacán que mi personaje está acá, porque importa en esta historia. Pero a veces no pasa, ¿cachai? Y creo que pueden ser múltiples factores, no quiero tampoco ser tan duros con los narradores. Pero sí, hay gente que de pronto está demasiado enfocada en que ustedes vienen a escuchar la historia que les vengo a narrar. Y creo que por ahí no va por el rol, creo yo. Pero ahí hay algo que mencionar. Y también considerar que nuestra conversación está sesgada debido a que nosotros somos o bebemos o amamos cierta forma de jugar. Hay otra, nosotros somos, no sé si se llaman así, pero les voy a inventar el nombre. Somos el jugador dramático, el que le gusta el drama, la narrativa, la historia. Pero hay otro que es el jugador, ¿cómo le llamaríamos? El jueguístico, que quiere llegar al juego y pasarse el juego. En donde yo quiero ir, enfrentarme al desafío y superar el desafío. Y no me interesa la generación dramática narrativa. Estos son mis personajes, son mis atributos y habilidades, cómo interactúo con el mundo. Y quiero pasar de A a B y de B a C. Y yo disfruto eso, ¿ya? Esa es una experiencia, ¿ya? No es la que a mí me interesa, al menos con recurrencia jugar, la he jugado. Tiene ciertos modos en donde es más entretenido o menos, pero considerar eso, ¿ya? Quizá hay otras experiencias que o formas de jugar que no hemos comentado, pero se me vienen esas dos a la mente, ¿ya? No sé si hay otra más. Y ahora les dejo a ustedes qué pregunta podrían hacer, porque me gustaría encontrar diferencias entre nosotros. Estamos de momento siendo muy similares. Yo quiero pelea. Sí, yo tengo una pregunta que claro que creo que estuve tomando conciencia con experiencias cercanas. Justamente hoy tuve una sesión 0 con otro grupo de rol y que conecta con todo esto. Que la pregunta sería, ¿qué ven ustedes que cambia en una partida cuando tenemos un trasfondo desarrollado a cuando no lo tenemos? ¿Cuál es la experiencia que ustedes notan que es diferente? ¿O cuál es la conexión que ustedes tienen? ¿Cuál es la conexión que tienen con el personaje suyo o con el de los demás? ¿Y por dónde voy? A mí me pasa que hemos jugado muchas sesiones, tal vez one shot o qué sé yo, aventuras cortas que vienen con personajes pregenerados, que uno, como decía Pablo, vamos más a pasar la aventura y a ganarle al malo que al buscar la experiencia de roleo o de interpretar personajes. Entonces, en la mayoría de esas aventuras nosotros no tenemos un trasfondo ni nos centramos en desarrollarlo. Capaz que el trasfondo son 2 o 3 líneas y que incluso se podría compartir con otros jugadores o con otros personajes, y a mí me parece a veces como demasiado impersonal eso. Ahora, ¿qué me sucede? Cuando nosotros le dedicamos tiempo al trasfondo, a desarrollarlo, a escribirlo, a tomar apuntes de varias cosas o a sacar la inspiración de alguna película o de algún libro e integrarlos a nuestros personajes, obviamente que todo eso nos lleva tiempo y necesitamos hacer una sesión 0. Pero el resultado para mí hace que uno se sienta más conectado con la aventura, más conectado con el juego, y que salga una cuestión que yo me estuve dando cuenta hace poco de eso, que uno puede ya reconocer y decir, ahora estoy jugando algo, ahora sí estoy roleando, porque uno se ve como siendo parte de ese personaje o de ese grupo de personajes. Entonces, al conocerlos más íntimamente, como que uno espera que llegue la sesión, espera que llegue por ahí el domingo de jugar rol y decir, sí, quiero ver a este, quiero ver al otro, hablando siempre de los personajes. Y noto que es una gran diferencia. Resumiendo, veo como hay sesiones one shot o sesiones de OSR, que a nosotros nos gusta jugar mucho, que a veces empiezan y terminan y pasaron y uno dice, uy, qué lindo sistema, pero chao, nos vemos, no lo voy a extrañar. En cambio, hay otras sesiones, como por ejemplo lo que estamos jugando con The Genesis, que al conocer a los personajes, yo quiero volver a verlos.
porque siento que ya soy parte de ellos. Yo creo que el tema de que, a ver, hablando acá de unanimidades, yo creo que evidentemente a todos nos debe pasar que nos aburrimos con mesas de gente que no está muy metida, pero ¿sabéis que me pasan dos cosas con eso? Uno, que es un tema estilístico, o sea, por ejemplo, porque hay un tercer grupo, creo que es importante mencionarlo, además de esto, los dramáticos, los jugadores, y yo creo que existe otro grupo que es los amiguitos, que nos juntamos a jugar rol. ¿Por qué? Porque quizás no me gusta tanto, pero mis amigos están acá y es como la junta, ¿cachai? Y, por ejemplo, a mí me pasaba en una mesa que se me invitó a jugar porque era un grupo de gente que estaba empezando a jugar, era como ya, y uno trataba de hacer como lo suyo, ver si alguien se motivaba, y todos era como ya, mientras jugamos hasta la televisión de fondo con videos de YouTube, y las personas se te sentaban al lado y te servían una champaña y te empezaban a meter conversa en medio de la sesión, o cuando tú en rol intentabas como invitarlos a hacer algo y era como no, qué lata, yo quiero tirar el dado y no quiero que me hablen, ¿cachai? Y al final yo creo que también es válido, o sea, si es lo que el otro grupo quiere, si es lo que la persona le gusta jugar, está bien. El problema es cuando empezamos con las mezclas de qué quiere, qué espera cada uno. Pero creo que es una forma válida, y también existe el perfil de persona que sí es un poco más interpretativa, pero que suele jugar siempre el mismo personaje. No sé si a ustedes les ha pasado y no sé si me estoy yendo un poco de lo que decía Vlad. Por ejemplo, la persona que dice yo juego al inteligente, yo juego al bárbaro, yo juego al lobo solitario, yo juego al personaje sexy que dispara, lo que sea. Siempre juega lo mismo. Y quizás también es un estilo, ¿cachai? O sea, y quizás puede que dentro de ese rango lo haga súper bien, quizás puede que no, que sea súper cliché. Pero eso, finalmente son estilos. Sí, a mí me aburriría, yo prefiero dar un paso al costado en un punto. A mí en un punto me costaba mucho bajarme de mesas de rol donde no la pasaba bien, la verdad. Y porque no es nada personal, ¿cachai? Pero eso. No, yo ya aprendí. Yo en ese sentido soy bien tajante. Quizás quien ha hablado conmigo se dan cuenta, yo muy rápidamente digo no me gusta, y de hecho lo explicito. Porque yo reconozco, de hecho me gusta mucho como la taxonomía que estamos planteando acá. La noté, los dramáticos, los jugadores, los sociales, como los estáticos o los repetitivos. Y de hecho justo lo que tú me estás diciendo ahora, me recuerda algo que conversé con el Vladi el otro día, como lo que dijo hoy. Justo le planteé un tema que a mí me conflictaba. Esta gente que es como muy cómoda, no sé si está realmente consciente de en qué mesa que está jugando y con quiénes están jugando. Le daba el ejemplo, llega la típica persona que está con el mismo humano peleador, guerrero, que viene jugando desde la segunda edición y que casi que recicla la hoja, porque conozco, ojo, no quiero se me cargó mis palabras, no estoy atacando a nadie con esto, para que también sé que alguien ya escucha, pero sí lo voy a hablar desde mi vereda, desde cómo yo juego, para que quede claro. Sí me hace conflicto cuando llega de una forma mecanizada, porque entiendo que de pronto cuando llegáis a juegos que son más complejos, tienen mecánicas muy nuevas para ti o algo, querías agarrarte de algo mucho más seguro, que es como lo que me decía Vladi, para ver como esa vez que hablábamos. Y sí, lo comparto, pero hay gente que no. Hay gente que simplemente no se quiere calentar la cabeza. Y a mí me complica, porque siento que entonces mejor me voy a algo más mecánico, que está mecanizado, que son videojuegos. Y a mí me encantan los videojuegos, pero para mí el rol y el videojuego no es lo mismo. Yo busco otra experiencia, tengo otra expectativa en una mesa de rol. Es otro el enfoque que quiero tener, al que quiero llegar, etc. Entonces sí, algo que a mí me saca cuando la gente, dentro de las diferencias de estilo que podamos tener, estamos muy fuera de los niveles de inmersión. Yo creo que esa es la palabra, porque de pronto puedo encontrar personas de estos otros perfiles, pero que al final igual logramos más o menos sintonizarnos desde nuestras distintas formas de jugar y de aproximarnos, ¿cierto? Pero hay veces que hay mesas que son muy disonantes. Y yo por lo menos sí ya aprendí con los años. Creo que quizá ahora podría decirlo ahora con
con el tiempo que llevo jugando. Al principio me costaba más también decir que no, o darle el paso, o ser más honesto, o darme cuenta que no es que no con todos se puede jugar, y no, porque no todos somos iguales, pues no todos tenemos la misma expectativa. O sea, partamos con el tipo de juego que estamos buscando, cómo se va a jugar ese juego, e incluso yo creo que hasta los juegos que son más mecánicos o más crunchy, a mí igual me gustan, y igual les meto mi vena dramática. Y los voy a jugar igual. Yo creo que para mí no es excluyente hacerme un personaje que sea funcional para una aventura y que aparte me dé tecito y me dé drama y me dé llanto y todo el tema. Pero también, por ejemplo, soy muy fan de jugar muchos personajes con handicap y cosas por el estilo. Por ejemplo, lo mismo que estoy jugando con el Pablo, puta. Me meto en más tonteras que de pronto quizás no sé si son las más efectivas para poder mecánicamente, óptimamente jugar, pero pucha, tan entretenidas, pues, ¿cachai? O de pronto el armar el personaje por ese ambiente, pero ahí me lo voy a guardar para la pregunta. Pero sí, o sea, respondiendo a lo que se decía, yo creo que es sano buscar como formas similares de jugar y de plantear los personajes. No hay que ser como tan drástico, si esto tampoco es algo extremo, ¿cierto? Si al final igual es una actividad social, de encuentro, y uno va calibrándose con el otro frente de la mesa. Pero sí creo que hay que ser consciente. O sea, si de pronto somos de veredas demasiado externas, pucha, yo creo que difícilmente la vamos a pasar bien todo en la mesa. Mira, yo sobre esa pregunta, recapitulando, ¿cierto? Era lo de conos sin trasfondo y todo el tema. A mí me pasa lo siguiente, ¿ya? A mí me gusta mucho narrar, ¿ya? Y no suelo jugar tanto. Y también una de las razones que no suelo jugar tanto es que en general me aburren las partidas de rol. Pero precisamente por culpa de quienes narran. ¿Ya? Yo discrepo de la situación de que en la mesa, ¿cierto? Todos tenemos la responsabilidad de jugar. Es cierto, pero para mí se nota demasiado cuando alguien solo te narra, pero no te dirige, ¿ya? Entonces, para mí el concepto del trasfondo o no trasfondo depende o cobra fuerzas únicamente cuando quien está ahí dirigiendo la mesa, o los jugadores que pueden ser narradores indirectos a intentar preguntarte de tu trasfondo a través de la propia narrativa. Si es que eso no ocurre, yo ahí me impacta demasiado. Entonces yo necesito a alguien que quien me narre no solo me esté contando lo que estamos viendo, sino que me dirija, para mí son dos cosas distintas. Me pasa mucho que en rol que cuando yo juego me narran, pero no me dirigen. Y yo noto la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando me creo un personaje, yo hay veces que soy súper caótico para crear un personaje. Yo me meto a Pinterest, veo una foto, ya esa foto me gustó, ya ese es mi personaje, y me invento una historia para la foto que vi. Es al revés, yo veo la foto del personaje y me imagino quién es. O, ejemplo, de Génesis, estos son los colectivos, lanzo un dado aleatorio, ya este colectivo soy, punto. Ya, tengo las tablitas de personalidades, lanzo un dado, ya, esta personalidad sale. O hay veces que la elijo a dedo porque quiero algo en específico, pero como que me armo cosas así como muy de que salga algo, lo que salga. ¿Ya? O lo elijo a dedo porque sé que quiero jugar esto, pero voy variando. Y normalmente mis trasfondos valen callampa, porque yo soy pésimo para crearme personajes. Como que mis personajes son una idea, un concepto, 2 líneas, pero me pasa a mí que yo necesito comenzar a jugar la historia, interactuar, decir cosas, hacer cosas, y a partir de eso, ahí es donde me empiezo a inventar el trasfondo. Me pasa que yo empiezo a crearme el trasfondo después de haber jugado. Como que necesito que mi personaje entre al mundo e interactúe, y a partir de ello digo, ya, esta idea que yo tenía en mente la mantengo. Esta, vale callampa, la voy a cambiar. Ya total, aún está todo comenzando y puedo reescribir cosas, ¿cierto? Pero yo necesito que quien me esté narrando, y ahí volvemos a un comentario anterior, que al narrador le importe, ¿ya? Porque el narrador me puede contar el mundo, pero cuando me hace una pregunta que apunta a mi trasfondo, está dirigiendo, está encauzando la narrativa a explorar algo de mí. Y eso no es solo narrar, es dirigir. Es cuando te pregunta cosas tan simples ¿y tú por qué te embarcaste a esta misión? ¿Ya? ¿Por qué te importa hacer esto? Ya, esas son preguntas de dirección, porque está abriendo puertas a momentos de emotividad, de hablar del trasfondo, de hablar de tus deseos, de anhelos. Perfectamente puede ignorarlo, no tiene por qué hacerlo.
Es una decisión de dirección abrir esa puerta. Y hay narradores que no lo hacen, que solo te dicen, te narran y te muestran el mundo, pero no te dirigen. Y yo no sé si les hace sentido este concepto entre la diferencia entre narrar y dirigir. Yo siempre me ha gustado intentar diferenciarlas porque yo he jugado con gente que siento que hace una pero no las dos. No sé si son esas palabras correctas las que estoy ocupando, no sé si se llama de otra forma, pero me gusta llamarlas así porque en mi experiencia jugando hay momentos donde las sentí en falta, y en mi experiencia narrando he intentado yo transmitir lo que como jugador sentí que no me transmitían a mí, que era que me narraran y me dirigieran, que hicieran que mi personaje, aunque mi trasfondo fueran 2 miserables líneas, el narrador las tomara y las explotara, porque me hace preguntas dirigidas, porque intenta hurgar en mis emociones, porque me hace una pregunta sobre la pregunta. Entonces, a pesar de que yo fui un weón flojo que me hizo un trasfondo de 2 líneas, me logra dirigir de tal forma que yo, sin querer queriendo, comienzo a crearle trasfondo, porque me está llevando, ¿ya? Me está ayudando a brillar, y eso para mí es dirección, no narración, ¿ya? Entonces, adelante. Claro, entonces, para cerrar la pregunta, yo tengo también otra cosa que agregar, que es que también estuvimos jugando el juego este de Between, que para mí como que engloba estas 2 cosas, porque es un juego donde vos tenés los personajes predefinidos, que son los libretos, que uno tiene que elegir el libreto y jugar con eso directamente. Lo único que puedes elegir es ponerle el nombre y nada más. Y viene con unas líneas de trasfondo, con un pasado, cuáles son los movimientos especiales de tu personaje. Pero luego, como en la segunda hoja, tiene un montón de preguntas que van dirigidas a tu trasfondo, y que yo los relaciono mucho con esto que decís vos, Pablo. Pero lo más loco, lo más interesante es que no dependen del máster o del narrador, sino que directamente vienen integradas en el sistema de juego, vienen integradas en las reglas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Nosotros, al tratar de superar un desafío, si fallamos la tirada, podemos elegir tomar un éxito automático, pero narrar una parte del trasfondo, y son con preguntas dirigidas, son con preguntas específicas sobre nuestro pasado, sobre, por ejemplo, cómo conocí yo a mi hermana, o qué relación tengo con ella, o en qué momento estuve a punto de morir, o cómo conseguí mi arma especial, cuestiones por el estilo que ya vienen definidas en el libreto del personaje, y que el máster ni siquiera se tiene que calentar la cabeza, solo tiene que decir, bueno, fallaste la tirada, elegí una pregunta y narranos ahora en este momento el trasfondo de tu personaje. Entonces uno también puede llegar medio en bolas, como se dice, sin saber mucho, pero en ese momento tiene que empezar a pensar e inventar algo. Y lo más loco es que funciona. Lo más loco es que es lindo inventar el trasfondo en plena sesión, porque lo que te sale es lo que te queda, lo que se te viene a la mente es lo que queda, y es lo que define al final a tu personaje, y queda escrito en la hoja. Después eso no se puede cambiar. ¿Quién quiere seguir con otra pregunta? No, yo quería como terminar para poder aportar a lo último, como el concepto, no sé si que hablaba el Pablo de dirigir, como por ahí de pronto yo lo veo como más intencional, porque sí me ha pasado en lugares donde es todo muy como sandbox. Por ejemplo, a mí tengo sentimiento encontrado con ese tipo de formatos de juego, porque siento que un escenario estático donde como que agarran las piecitas, las tiran y dicen ya, hagan cosas ahí. Ya, puede ser divertido, en cierta medida, y depende mucho también de que tengamos los ánimos, bla, 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 muchas cosas. Pero es distinto cuando estás en una fiesta y de pronto ves pasar a tal persona que pasó esto, wow. Y tengo las opciones del escenario, y aparte opciones que como rutas alternativas que se van abriendo que en relación al personaje. Entonces es distinto ir teniendo esa posibilidad. Yo creo que algo como importante respecto como a esa lógica que hablaba el Pablo de dirigir, para mí es como intencionar. La historia ya no es solamente no sé, recuperar tal artefacto, sino que es
Pepito está en esta misión o en este desafío. No es lo mismo que estuviera Carla. Entonces, si de pronto esa persona que vio el fondo a Carla no le importa, pero a Pepito sí. ¿Qué va a hacer Pepito ahora? Tiene una misión, pero él también tiene una historia. Entonces, para mí esas son cosas relevantes. Ahora, estoy muy a favor con lo que dijo el Vladi. Hay juegos que a mí me gustan mucho con este tema. Yo tenía muchos problemas con los PBTA, pero hay otros con formatos predefinidos. He disfrutado bastante, pero porque la fórmula está bien hecha. Yeah. No, me quería sumar algo que hizo ahí el Eddie, que justo hace unos días yo lo estaba pensando. Me pasa a mí, no sé si a todos les pasa, pero eso de que, claro, cuando te limitan, como ya solo tienes opción A o B, como que me satura. Pero cuando te ponen como estás en X lugar, puedes, ¿qué quieres hacer? Haz lo que quieras, también como que ay no. El exceso de No libertad. se puede. Pero claro, de pronto creo que está bien darte la posibilidad de, pero también con algo. O sea, yo creo que esas personas están ahí. O sea, tienen que pasar cosas en relación a que esas personas estén ahí y no están acá. Sí, yo creo que son experiencias distintas. Yo estoy narrando un sandbox, de hecho lo estoy grabando, en Black Sword Hack. No es el formato de partida que yo más disfrute, porque los sandbox siento que son más jueguísticos, en el sentido de que no vamos a desarrollar la gran emotividad y el drama, porque la verdad los personajes pueden ir a cualquier parte y hay cosas ocurriendo en muchos lugares, y es como reaccionar, entre comillas, con un mundo vivo, ¿cierto? Y estamos más que nada disfrutando la experiencia de ir conociendo ese mundo vivo e ir viendo cómo nos va dentro de igual una metatrama que es contra el tiempo. O sea, hay una cuenta regresiva para ocurrir algo. Y claro, están pasando cosas súper locas. Cada capítulo ha sido una locura, ¿ya? Es como más sorpresivo en ese sentido, ¿ya? Jueguísticamente se disfruta, pero para el jugador que apunta a lo dramático, es bien pobre en ese aspecto, porque apunta a otra experiencia, ¿cachai? Y yo la estoy narrando porque dije, quería narrar un sandbox. Este me lo pasó el ermitaño y dije, ya, lo voy a tomar, porque era un sandbox de Black Sword Hack medio Lovecraftiano. Y dije, ya, me gustó, voy para allá. Y para experimentarlo, ¿ya? Pero claro, tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Para mí yo lo estoy disfrutando, que me es muy relajado narrarlo, porque yo tengo todas las tablitas de dónde va y todo pasa. Entonces para mí, a nivel de la carga emotiva, la carga de presión sobre mí como narrador, es muy baja. Yo la verdad veo dónde van, lo movemos en el mapa, veo lo que hay, lanzo las tablitas y tomo una postura más de arbitraje, ¿cierto? Más de narrador y muy poco director, ¿ya? Yo intento a veces meter pequeñas cosas de dirección simplemente para, por así decirlo, empujar a que no se queden tan quietos y que la cosa se esté moviendo. Pero la trama, por así decirla, no la estoy llevando yo. Ni sus historias. De hecho, bien poco importa sus trasfondos. Bien poco importa la razón por la que vinieron a la ciudad. El objetivo del juego es entrar a la ciudad y vivir el sandbox, ir a los lugares y ver qué nos pasa. Esa es la historia, ¿ya? Es otra experiencia, ¿ya? Para jugarla, al menos para mí, de vez en cuando, pero no es algo que yo me dedicaría así con fuerza, porque no es lo que más me nutre, ¿no? Y faltan las preguntas de los demás. Adelante, Ley. Y para agregar una cosita a este tema, yo creo que claro, que hay que romper el prejuicio ese de que en el rol uno puede hacer todo lo que quiera, o tiene todas las opciones, o tiene un abanico grande de opciones a dónde ir y qué cosas hacer, porque para mí lo que sucede primeramente es que pierde valor al tener tantas opciones, tantos lugares donde ir, o tantas personas con quien hablar, o cuestiones por el estilo, tantas misiones para tomar. Llega a perder valor tanto lo que vamos a hacer como mi personaje, porque si es como vos decís, que es un sandbox, que están sucediendo varias cosas al mismo tiempo, ningún valor tiene que yo vaya y cumpla una misión o mate a un malo, porque sé que en la otra punta de la ciudad otro tipo igual a mí va a estar haciendo lo mismo que yo. Entonces pierdo como la categoría de personaje principal, o de protagonista, o de héroe, o de lo que sea. Yo soy más de jugar partidas o de disfrutar las sesiones de rol que son así, que son AOE, que tengo dos opciones, por más de que muchos digan que son dirigidas, o que
Ray Roald o lo que quieran, pero yo creo que cuando las decisiones que hay que tomar en una aventura como que acorralan al personaje, yo creo que se disfruta más. Yo creo que ponerlo así entre la espada y la pared o tomar una decisión de muerte, decir, bueno, si vas por acá, perdés lo otro, yo creo que tiene mucho más valor que un mundo abierto con miles de posibilidades. Igual yo insisto, no son excluyentes, creo yo. O sea, depende mucho de los estilos, obviamente puede haber más o menos. Pero yo voy a citarme a quien puedo, que soy yo mismo. Yo le meto drama a todo. O sea, incluso si voy a jugar un OSR, yo creo que, por ejemplo, me pasó mucho, que yo mucho tiempo dije como, creo que no entiendo los OSR. Después entendí que yo juego los OSR a mi manera. De pronto un ortodoxo va a decir, tanto desde mi experiencia dirigiendo como jugándolo, pero es lo que a mí me gusta. Y por suerte me ha tocado gente que ha enganchado con la idea, pero es una fórmula que depende de muchas variables. Para seguir con el tema, cuando yo decía eso, que para mí es tan agobiante cuando te dan dos opciones como el mundo entero, con dos opciones no me refiero a que, claro, evidentemente, me expresé un poco mal quizás, evidentemente tiene que haber un tipo de dirección y tienes que saber un poco a dónde ir, si no esto es un caos y claro, y todo pierde un poco de valor, tienes razón en eso. Pero sí me refiero a cuando tú quieres actuar en, por ejemplo, quiero resolver algo de esta forma, tú planteas, que mi personaje haría esto, por no caer en el meme, esto es lo que haría mi personaje, pero bueno, yo quiero hacer esto. No puedes, solo lo puedes resolver de A o B. A eso me refiero un poco. Un narrador flexible, por así decirlo. Porque finalmente está bien, estamos de acuerdo, tiene que haber un guía para llegar a algo, pero quizás una misma situación puede haber muchas formas de resolverla. Y eso ahí también pesa un poco el trasfondo. Porque quizás mi personaje le pegaría un combo, quizás mi personaje hablaría, quizás mi personaje lo seduciría, yo qué sé, puede haber hartas opciones dentro de... Por lo menos en un tema social. Y en una pelea quizás también, ¿por qué no? Es que yo creo que también ese es otro tema interesante, de hecho, respecto a los personajes, que ya lo hemos tocado un poco, el no ser óptimo y también al momento de jugar. Porque muchas veces me ha pasado y creo que cuando hay mesas que todos tienen como forma similar que yo, me siento libre, pero hay otras mesas donde estoy como porque sé que si en la pelea elijo esta opción, el resto va a decir, ¿pero por qué? Y yo ya, obviamente entiendo por qué me van a decir eso, pero es que yo quiero lo que va a desencadenar eso y que también siento que va muy en coinonía con lo que haría el personaje. Entonces, digo, para mí es un ganar-ganar. Claro, otros van a decir, no, prioricemos que el objetivo se cumpla. A mí tiene que ir de las dos de la mano. O sea, yo creo que hay objetivo que se cumpla, pero que también mi personaje gane en el transcurso. Porque insisto, si Pepito, María y José van a hacer la misma cuestión de la misma forma y la única diferencia es que tiene distintas caras, a mí no me gusta mucho. Porque como dice la Flo, de pronto no es la mejor opción irse de choro, pararse frente al malo y ir confrontacional, ¿cierto? Pero es que lo que mi personaje tiene sentido que lo haría, ¿cachai? Y respecto a eso, yo cuando soy jugador, yo me gusta definirme a mí mismo como un team player. Pero yo siempre que juego pienso en 3 variables cuando me toca actuar. Y en base a eso intento meterme en el mundo. 1, pienso, si yo estuviera escribiendo esta historia, ¿lo que estoy haciendo ayuda a la historia? Me refiero, ¿la hace más entretenida? Si yo soy un espectador de esta historia, ¿esto lo hace interesante? Y si yo soy un jugador de esta historia, ¿yo me estoy divirtiendo haciéndolo? Para mí yo hago esos 3 chequeos, ¿cachai? Porque si es solo divertido para mí, pero no para la historia, ni no desde un punto de vista de escritor, siento que estoy jodiendo un poco el tema, pues. Es como el clásico jugador pelotudo que quiere hacer una estupidez que tú decís, pero esta cuestión no tiene ningún sentido, esto es un berrinche del weón que se está proyectando en la mesa, ¿ya? Madura, no. Ya, pues entonces no, me gusta eso, ¿ya? Yo lo veo. Si esto fuera un libro, una película, yo soy escritor, si yo soy espectador y soy jugador, en las 3... esto aporta a que todos nos divirtamos más, y además es coherente con todo lo del mundo y con mi personaje, para adelante. Ya, como que ese es el chequeo que yo me hago al jugar.
Por eso me defino como un team player, porque intento jugar de tal forma que también ayuda a quien narre para darle, por así decirlo, darle comida al máster. Es como, está proponiendo escenas que yo puedo tomar como narrador y hacer que la historia fluya. Porque hay jugadores que hacen todo lo contrario, porque como que parece que quieren restringir al narrador para que no tenga cómo agarrar a tu personaje, pues. Yo tengo una pregunta para continuar con el hilo de lo que acabas de decir, Pablo. Por ejemplo, si vamos del otro lado del mostrador, hablando de los narradores o de los máster o de los escritores de la aventura en este caso, cuando por ejemplo te llega un grupo de jugadores con los personajes bien básicos, tenemos el humano guerrero, tenemos el mago y el ladrón, y vos sabés ya por defecto cómo van a actuar los tipos, vos sabés cómo van a afrontar cada desafío que le pongas enfrente de la cara. En ese caso, cuando los que no son flexibles son los jugadores, uno trata de inventar como un trasfondo, así entre comillas, para la historia, o algo que personalice o que cambie la historia para que su forma de actuar, por más de que ellos vengan seteados con una idea en la cabeza, haga que la experiencia sea diferente. Yo diría que, por lo menos mi experiencia, es que sí. O sea, porque como bien decimos, no todos tienen como la misma expectativa, ¿cierto? La misma forma de hacerlo. Pero yo por lo menos sí voy a buscar, porque como narrador también quiero como sentirme estimulado, ¿cachai? Porque todo el rato hemos estado hablando de la parte de qué te entrega el narrador, pero también está la parte que yo como jugador le doy al narrador. Y yo esperaría como esas ganas de que el jugador plantee, proponga cosas, pero puede pasar por a veces motivo, como dice Vladi, novato, inexperto, nervioso, no conozco el grupo. Hay un montón de factores que podrían llevar a aquello, y ahí como narrador por lo menos yo creo que hay fórmulas. Por ejemplo, hay cosas tan básicas y sobre todo si vamos a hacer, por ejemplo, es como si voy a hacer un one shot, por ejemplo, donde hay poco tiempo para desarrollar. Yo por lo menos hasta ahora, como he desarrollado incluso un one shot, y aunque lleve personajes pregenerados, intento que no sea tan así, porque yo llevo quizá un armado, pero siempre digo, mira, le puedes poner tu nombre, acá hay una rayita si quieres ponerle algo particular, de dónde viene, algún lugar y alguna fórmula. ¿Qué piensas del jugador de al lado y de al lado? O le paso una tarjeta con 3 relaciones, repártela entre los otros 3 jugadores. Algo para que tenga un valor agregado a aquello y no sea simplemente lanza tanto, lanza lo otro, pasaste la prueba de dificultad. Yo por lo menos creo que es algo que intento hacer, y por lo menos creo que lo evangelizo un poquito. Disculpadle a la gente que se ha topado conmigo, que si de pronto soy un poco pesado con aquello, pero que para mí son cosas que le dan otro sabor al rol, lo elevan a otro nivel, y siempre lo voy a fomentar en la medida de lo posible. Yo creo que igual ahí hay que considerar también qué quieren los jugadores, porque si bien hay algunos juegos que en contexto de evento, en contexto que uno lleva un personaje pregenerado, claro, que por tema mecánico, si tú les cambias ciertas cosas, estás un montón de rato perdiendo la hoja. Hay otros juegos que yo hago hojas de cero en evento, y porque la mecánica lo aguanta, ¿cachai? Pero también ahí es importante ver qué es lo que quiere el jugador, porque se puede dar eso que decíamos, que son jugadores que quieren jugar la party típica y quieren llegar y ser el humano guerrero, el mago elfo y el pícaro enano, y quieren vivir esa experiencia, y también creo que es válido. Y yo creo que también la pega del máster es un poco, y creo que es la pega más compleja que tiene el máster, más que crear mundos, es poder leer a tu grupo y entender qué es lo que buscan, qué es lo que esperan cuando no te lo dicen, entre otras cosas. Entonces, tampoco creo que sea un pecado narrarle a personajes a gente así, y podemos pasarlo bien todos, ¿no? Al final, no hay que ser flexible. Pero sí, yo ahí tengo algo que opinar también. Voy a trabajar bajo la idea de que tengo el guerrero que voy y le pego, y el mago que lanzo bolas de fuego. Ya imaginemos que soy ese arquetipo. Y el pícaro que le roba la partida. Sí,
Yo siento Sí, que por si favor. estás con el arquetipo, a mí me gusta mucho hacer preguntas, ¿ya? Porque uno es para saber qué tan inventivos son los jugadores respecto a su personaje. Porque hay veces que me gusta cuando veo a alguien que le pone mucho narrativa y uno que quizá le pone poco, intentar pegarlos, ¿cachai? Como que intentar vincular uno con el otro para que se vayan ayudando y que el jugador que es más proactivo intente ayudar al que es menos. Identificarlo en la mesa. Entonces el guerrero que voy y le pego todo el rato, le puedo hacer alguna pregunta. Oye, Juanita la pega. Imaginemos que así se llama su personaje. Lo podría preguntar después de haberle pegado a un montón de gente. Veo que eres muy valiente, ¿cierto? Que la primera acción siempre es pelear, pero ¿hay algo que te dé miedo realmente? Le puedo hacer esa pregunta, por ejemplo. ¿Hay algún momento en que esto te haya salido realmente mal? Porque hasta el momento te ha salido perfecto, entonces estoy pensando que quizás no tendremos ningún inconveniente mientras estés con nosotros. Pero hacerle preguntas, ¿ya? Así como de esa misma acción, ¿ya? El mago de bola de fuego, preguntarle, oye, ¿en algún momento no has dañado a compañeros debido a tantas explosiones? Es solo para saberlo, para decirle a tus camaradas que estén a una distancia de seguridad, ¿ya? Y que te cuente algo, que te vaya contando un poco de tu trasfondo, que haga la típica acción arquetípica. ¿Cómo es tu báculo? ¿Quién te lo dio? Oye, ¿y dónde llevas tu bolsita de ingredientes? ¿De qué color es? Y hacerle alguna pregunta para saber algo de su pasado. ¿Dónde estudiaste magia? ¿O simplemente fue inspiración así? La aprendí porque soy único y especial. No sé, y al ladrón, no sé, hacerle preguntas, incluso aunque sean muy arquetípicas, ¿ya? Para saber un poco. Oye, y esas ganzúas están bastante... yo creo que podrían haber algunas mejores en el pueblo. ¿Qué tipo de objetos me estás buscando para robar mejor? Si yo quiero ayudarte en tus vicios, ¿ya? Y que te cuente un poco, ¿cachai? Entonces pueden ser súper arquetípicas, pero hacerle preguntas dirigidas incluso a las acciones más básicas, el jugador te va a contar algo, y a partir de eso tú rompes esa armadura y entras y le haces otra pregunta al futuro y después le vinculas uno con el otro, ¿ya? Ten cuidado, Pedrito, esas bolas de fuego podrían dañar a Juanita Pega y rompería su racha de violencia, ¿ya? No sé, y intentar generar una mecánica entre que con esa pregunta que uno mira al otro e intente reaccionar y decirle que en ficción digan algo. Yo iría por ahí, hacer preguntas dirigidas a las cosas básicas, pero que a partir de ello den algo, porque si ya no dan nada está bien complicado, den algo y tú te agarres de eso e intentes seguir jugando para sacar, aunque sea un trasfondo que se va a crear solo por preguntas. Y yo creo que se puede. O sea, yo estoy más de la mano que dice la Fleo. Sí, hay que saber leer la mesa y ser claro. Yo creo que tanto uno cuando juega como cuando narra, no es que voy a decir ya, listo, paro todo, pero estoy cachando con qué quiero buscar más, dónde más quiero estar, pero no quiere decir que en el momento no voy a intentar. Yo soy desde el lado del jugador o del narrador. Y no es imposible, si tampoco todos tenemos que ser genios escritores, hacer un fanfic de 80 páginas y traerte un documento y este video donde estoy interpretando. No es necesario, se puede, genial. No todos lo hacen. Incluso yo creo que hay juegos que de pronto fomentan aquello. Ponte tú, se me vienen a la cabeza fórmulas tan clásicas como cuando no se me ocurre nada, amnesia. Y puedo jugar con aquello. Soy extranjero, no conozco este lugar y se puede jugar con eso y no tengo que tener un trasfondo, yo soy el príncipe perdido. Lo digo yo, que soy el primero que le encanta jugar personajes súper extraños y súper estrafalarios, pero también se pueden hacer otras cosas. Hay juegos que incluso lo incorporan en sus mecánicas. Voy a caer de nuevo muy en la referencia. Hay un gran pero ahí, Eddie, que es si el narrador no pesca ese trasfondo y lo estruja, no sirve de nada. Tengo amnesia. Si el narrador no hace aparecer a alguien que te conozca y tú no lo conozcas a él y que a partir de ello se crea alguna trama, es completamente irrelevante tu pasado y es como soy un ladrón, mis padres han muerto, estoy solo en el mundo. Ahí estamos en un gran problema porque es como que dos personas, alguien que no habla y alguien que no escucha. Ahí ya creo que no hay mucho que hacer uno, ¿cachai? O sea, también yo voy a la gente que de pronto no encuentro negativo la posibilidad de irme en algo sencillo y la posibilidad de ir expandiéndolo, porque también estamos hablando del proceso creativo. Entonces nosotros estamos hablando cuando como hay preparación o hay seso detrás y de pronto en el camino puedo hacer cuestiones.
¿cachai? Pero obviamente va desde que hay un interés de la mesa de jugar así, si no, yo creo que se juegan otro tipo de juego u otras formas de jugar. Pero por ejemplo, se me vienen ejemplos a la cabeza, voy a ser redundante, pero ponte tu vampiro tiene arquetipos como el Kaitif, o hace poquito que pusieron el Sangre Débil en los crepusculares, que son personajes perfectos para alguien que ponte tú no cacha las mecánicas, no cacha metatrama, y puedes meterte tanto tú como personaje como jugador, siendo más ignorante de este mundo y teniendo potencial de desarrollar tu historia, de hacer tu historia, de construirla en el camino, pero porque hay interés, obviamente. O sea, si no hay mucho interés de quien narra y de quien juega, no siento que va a llegar a muy buen puerto esa mesa, ¿cierto? Pero no es imposible, como a lo que iba como quizás el Vladi de pronto, no tiene que haber una mega super idea compleja, magistral de personaje, donde vi cada nombre, anoté la ciudad y qué pasó ese año. No, puedo ir desde algo sencillo y construir igual algo en el camino. Y quería agregar, los jugadores también tienen que ser narradores propositivos. Ahí Juanita Pega le dice a Pedrito el bola de fuego, ¡oye, qué genial! ¿Y las puedes lanzar de otro color? Y ya con eso está potenciando su arquetipo de mago explosivo, pero le está haciendo una pregunta para que el mago hable. Digo, ¿de otro color? Jamás lo pensó. Digo, oye, ¿verdad? Y ahí se genera una discusión. Ya, y tú, Juanita Pega, ¿sabes? Y le hace alguna pregunta. Y eso genera trasfondo por una pregunta así de ridícula. ¿Y por qué es tan importante esa cuestión? ¿Por qué es tan importante que, por ejemplo, que Juanita Pega le pregunte si puede hacer bolas de otro color al mago en este caso? Yo creo que esto, junto con lo que decía Eddie hace un rato, de uno tal vez nombrar su trasfondo, o nombrar quién es, o nombrar sus habilidades, o de dónde viene, y eso solo, o sea, queda en el aire y se pierde, así como si se lo llevara el viento, desaparece. Es como que tu personaje, por más de que vos hayas escrito muchas páginas de trasfondo, sigue siendo plano. Sigue siendo un personaje como una carcasa. Pero si tu compañero, en este caso Juanita Pega, viene y te pregunta algo, por más mínimo que sea, sobre tu trasfondo, lo que hace es darle valor, porque es como que los demás jugadores están reconociendo el esfuerzo que vos hiciste, ya sea poco o mucho, ya sea que venga pregenerado o que te lo pensaste vos, le está dando valor al estilo de juego que vos estás asumiendo. Por ejemplo, en este caso, decir, bueno, yo quiero ser un mago que conoce todos los secretos arcanos. Y nadie viene y te pregunta por esos secretos arcanos, o nadie se interesa por los secretos arcanos no tienen ningún valor, como no tiene ningún valor la amnesia del personaje de Eddie, porque si nadie te pregunta sobre tu pasado, es como que todos los personajes tuvieran amnesia, como que nadie existiera antes de este momento que nosotros empezamos a jugar. Entonces yo creo que lo más importante de que uno le cree un trasfondo, ya sea antes o en sesión, es que los demás puedan tomarlo, que los demás puedan interactuar con eso. O sea, no solo interactuar con el tabernero, o no solo interactuar con el goblin, o no solo interactuar con el cofre que vas a robar, sino que interactuar con el trasfondo de los demás personajes. Yo creo que le da mucho valor a la partida. O sea, yo creo que nunca olvidar que no tenemos un personaje aislado. Y de pronto también entender que estamos compartiendo mesas con otros. También puede pasar aquello que es como, miren, me quiero que vean mi historia, y hablo y actúo y nunca devuelvo las preguntas, que de pronto puede pasar eso en una mesa, o nunca, como dice Vlad, pues no me intereso por el de al lado, porque hizo eso. Entonces también ahí no estoy yendo como en pro del espíritu de la mesa, creo yo. O sea, así como yo de pronto me interesé o se me ocurrió algo, el de al lado también. Y tengo que darle la oportunidad de que aparezca. Teníamos que como permitir esa plataforma, y esa se construye entre todos en la mesa. No solo el narrador tiene que estar con esa tarea, o yo como jugador disparando trasfondo como metralleta. También el resto tiene que darme el espacio, creo yo.
Sí, no, la mesa es una construcción que se hace entre todos y es una decisión conjunta por pasarla bien. Cuando uno falla ahí, se torna complejo el viaje. Siempre te dicen que el narrador tiene que ser fan de sus jugadores, pero les falta agregar que los jugadores tienen que ser fan de los personajes de los demás también. Sí, totalmente. Sí, porque... antes de esa reflexión, faltan preguntas de... Vlad estaba muy preguntón, ¿ya? Y iba a decir Yo tengo una pregunta. Ya, todo anotado, por eso. ¡Ayus! ¡Me comió el personaje! No, me da vergüenza preguntar ahora. Ya, adelante, vamos. Pregunta. Queremos Una preguntas. pregunta que tengo, sobre todo para los que tienen más experiencia narrando, es cuando ustedes crean NPCs recurrentes o NPCs importantes en la historia, ¿hacen este mismo proceso de creación de personaje? Como si fuera el personaje que vayan a jugar. No. Que yo ahí reconozco que como narradora me caigo. Yo no lo hago. Ahora, yo tampoco soy buena creando historias propias. Pero me interesa la visión de los demás. Yo tengo una respuesta, pero no sé si alguien quiere mencionar algo primero. Yo quiero decirlo por ahí desde el punto de vista del jugador, porque como narrador no tengo mucha experiencia, pero sí pasa una cuestión. Por ejemplo, yo recién nombraba al típico goblin que se encuentra a la parte y que casi siempre lo adoptan como mascota, por más de que eso suene muy discriminatorio, que por ahí es un personaje genérico, ¿viste? Por ahí para vos es un personaje genérico, es el ayudante de la cocina en la taberna. Y no le creaste ni el nombre, ni la familia, ni dónde viene, ni que esto que el otro. Pero la party, al encariñarse con ese personaje no jugador, le empieza a hacer preguntas, le empieza a bombardear a preguntas, de dónde viene, si tiene monedas de oro, cómo vive, dónde duerme, no sé, de qué trabaja, qué arma le gusta usar, qué hace a la noche. Entonces como que forzosamente, si a la party le interesa un PNJ, vos vas a crearle el trasfondo. En cambio, si vos le creas un trasfondo a un PNJ X que la party no le presta atención, por más de que tenga 28 hojas de trasfondo, es como que no las tuviera. Entonces es como que sí, es complejo, en ese caso sí, como que depende más de cómo fluye la interacción de los jugadores con los PNJ. Porque, ¿sabéis que yo he notado? Me ha pasado en mesas que he jugado que hay NPCs que se nota que que el narrador creó con mucha dedicación, pero en esas mismas mesas me ha pasado de que al final el NPC son los protagonistas y terminan robándole un poco la kill o el brillo o el momento a los jugadores. ¿Por qué? Porque son los personajes del narrador y al final el NPC ¿es el personaje del narrador o es un elemento de la historia más? La autoinserción. De hecho hay un concepto, que la verdad lo estaba leyendo, se me olvidó ahora, que cuando hay como... Sí, me ha pasado en mesa, donde al final tú dices, está jugando y está tomando tiempo del resto y no es que esté sirviendo como... Te siento que los NPC igual tienen que estar ahí para que la historia de los personajes siga avanzando. Creo que eso es que, por lo menos yo lo entiendo así. No sé si lo pensaran diferente. Está bien que puedan tener más o menos momentos donde puedan tener un poquito más de foco, no. Eso puede variar a distintas cosas que están sucediendo, ¿cachai? Y también el espacio que les van dando los personajes, los vínculos que se van generando, no sé, pues yo me pongo a pensar, yo he tenido historias hasta que me he casado con NPCs, ¿cachai? Y obviamente eso implica, no sé, pues que haya habido tiempo de exposición del NPC, pero porque era parte de las historias, ¿cachai? Así como para los otros chicos de la mesa, las otras chicas de la mesa. Pero deben tener un narrador que está metiendo personajes, yo creo que ahí está mezclando cuestiones. O sea, usted quiere jugar, no debe ir a una mesa a jugar, pero es un tema complejo. Oh, perdón, profundizo más, gente, porque me pasó más de una vez, que utiliza a sus propios personajes como los NPCs de la historia. Y ahí se torna yo creo que es bonito si quería hacerlo como una referencia, nice, ¿cachai? O incluso me ha pasado alguien que me ha dicho así como, oye, tu personaje apareció como NPC en una mesa, bonito, pero si va a ocuparlo para poder
siéntense 3, 4 personas a verme hablar todo el rato a mí. No, pues, entonces, ¿para qué estáis jugando roles? Mejor, claro, no sé, un monólogo, grábate, súbelo a YouTube y te va a ver más gente. no, o limitar al jugador. Eso ya es Por una mala ejemplo, práctica nomás. Mira, voy a contar una anécdota sin decir la disciplina directamente. A mí me pasó una vez en Vampiro con una persona que el NPC de la persona era como, ya, y que era el personaje, era la hoja, el personaje lo veía. Y era como, ya, quiero sacar tal habilidad. No, no puedes llegarle a ese nivel porque solo mi personaje tiene esa capacidad y nadie más. Y era como... Pucha, ahí hay otras fantasías que se están supliendo, creo yo. Sí. Claro, pero independiente de ese caso, me ha pasado de gente que pone sus personajes y son una piedra de tope para los Ahora, Solo- ¿cuál es el proceso del NPC correcto, finalmente? Mira, yo soy bien No flojo sé de ser si- personaje, te voy a decir lo que hago yo, al menos. Para NPCs como recurrentes, normales, de los más o menos. Yo me hago preguntas, ya, ¿por qué está acá? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué estaba haciendo ayer? ¿Qué quiere hacer mañana? ¿Cuál es su plan para la próxima semana? ¿Qué me imagino en su vida a día? Así como, ¿por qué diablo estoy acá? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero hacer? ¿Ya? Y me lo imagino como respondiendo preguntas de por qué, para qué, dónde, cuándo. Y darle una especie de palabras de respuesta a eso. O sea, y después de eso, llegan los jugadores. Y ahí veo cómo esto puede mezclarse. Entonces, ¿por qué hay algún objetivo de algún NPC que pudiera o no asociarse más o menos a los jugadores? Hay jugadores que van a interactuar más con ciertos NPC y menos con otros. Por ejemplo, ustedes, en este caso en la aventura de Vecna, interactuaron mucho más con Bakio que con otros NPCs. Bakio tenía súper claro sus metas, ¿ya? Entonces, lo que ustedes se le están proponiendo se asocia un poco a su ansia de conocimiento. Entonces tiene sentido que les interese también lo que ustedes hacen, porque comulga con sus propios intereses, ¿ya? Quizá para el dueño del sanatorio vuestra gran búsqueda de conocimiento fue como... Bueno, ¿y quién tiene hambre? Porque yo tengo que dirigir otras cosas, ¿por qué me importa a mí eso? ¿Cierto? O sea, para mí eso, tienen que... dependiendo con lo que los jugadores están interactuando, ahí le empiezo a dar más capas de profundidad a un NPC. Ya cuando noto que quizás le es más relevante, o le hacen preguntas y yo voy respondiendo en base a lo que me imaginé. Este weón trabaja en esto, quiere esto, en un año más planea lograr tal cosa y ahora llegan estos héroes a interrumpir su día a día. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí, cierto? Pero él tiene su vida, pues, o sea, ¿qué pasaría si no estarían los personajes interactuando? ¿Qué estaría haciendo este weón? Ya, yo me imagino más o menos eso. Y respecto a personajes o NPCs que quiero que tengan demasiada importancia o preponderancia en un momento, yo opto por lo más simple. Se lo paso a un jugador para que lo interprete. Es como en esta escena, toma, mira, este NPC que es Juanito el transmutador, que ya lo han conocido, han interactuado, y ahora por esta escena, como es relevante su participación, ya toma Pedrito, tú lo vas a ocupar. Tú me vayas a decir qué es lo que él va a hacer, y ahora todo lo que tú digas es canon, ¿ya? O también eso me gusta cuando, porque ustedes que han jugado conmigo lo saben, hay veces que hay como un capítulo, por así decirlo, una sesión que es como donde un jugador es más protagonista que los demás de la mesa, ¿ya? Pero hay otra sesión donde le va a tocar a otro, ¿ya? Entonces como tú sentís como que esta escena te están dando mucha importancia a ti. Y hay veces que tú estás como un personaje solo y quien te está acompañando no es un personaje jugador, es un NPC, ¿ya? Es un personaje que entre comillas es más secundario, pero lo está jugando otro jugador, ¿ya? Porque en este momento estás en una escena que los focos están más sobre ti, es tu momento. Después va a ser el momento de los demás, pero hay veces que los tres no pueden brillar al mismo tiempo. Es importante darle el foco a uno, pero después igual dárselo a los demás en otro momento. Y a mí me gusta eso de que los jugadores ocupen ciertamente en algún momento un NPC. Temporalmente, ¿cierto? Con mayor o menor desarrollo. Pero ¿y por qué no? Así, el NPC tiene foco, pero el foco se lo están dando ellos. Ellos le están dando profundidad al NPC al ocuparlo. Y punto, yo con eso me lavo las manos y los NPCs participan. Hay ciertos NPCs claramente que a veces no voy a darlos para que los ocupen, porque en este caso tienen un papel muy determinado en la historia. Entonces, si los jugadores lo interpretan, no conocen lo que yo conozco, cuáles son sus planes, por así decirlo, entonces mejor que no lo ocupen. Pero hay otros que perfectamente los pueden ocupar y
Y puede que te desbarates lo que tenías en mente, pero bueno, es un riesgo, ¿ya? De ahí tú te toca improvisar, ¿no? Pero les permites utilizarlo. Lo importante para mí es que los jugadores siempre estén jugando, ¿ya? Aunque no sean sus personajes, que siempre estén jugando. Por mi parte, como en mi más corta experiencia narrando, yo creo que no me intento complicar mucho la vida. Para mí son como ideas generales, porque siento que yo ahí, como al estar narrando, es distinto que estar preocupado de un puro personaje, ¿cierto? Eres el tramoya, eres la banda humana, tienes las manos ocupadas en muchos lados, por ahí. Entonces siento que intento hacer lo suficiente para que tenga una semilla que pueda ser explotable fácilmente. Y no trabajar de más o innecesariamente si el personaje cumplió su función y los jugadores no, quizás no se interesan mucho más o no se desarrollan más, queda ahí. Pero de pronto hay personajes que estoy viendo que les generó más interés. Y empiezo desde la semilla que dejé planteada, la dejo lo suficientemente como con esquejes suficientes para que puedan crecer si son necesarios. Solo si son necesarios, ¿cachai? Me pasó, por ejemplo, en su momento que había NPCs que tenía mucho más armados y cumplieron su parte y los NPCs que tenía como por ahí repartidos, como potenciales, se interesaron más y al final, en el momento les fui como incrementando la historia y fueron los NPCs que al final desarrollé más. Pero porque también se vio lo que estaba jugando. Por lo menos creo para mí es una fórmula mejor por ahora como en mi nivel de expertise, para no agobiarme, o sea, lo suficiente para poder servir para más si se da la oportunidad. Ahora, si hay juegos más mecánicos, obviamente hay ciertas cositas que sí me gusta como tener definidas, si ciertos poderes o magia o cosas por el estilo, habilidades son importantes, si, como definir por lo menos las relevantes, si es que quiero que tengan cierto impacto, si tienen cierta relevancia para el avance de la historia, dejarlas como bien claras, pero también hacer que sea sencillo, ¿cachai? O sea, no me voy a estar con un personaje haciendo 80 tiradas si es que la mecánica así, o sea, número estándar, promedio, lo suficiente para que pueda funcionar y para que ande. Yo necesito que él me ayude a hacer andar la historia, que ella me ayude a que esta cosa siga en movimiento. No es otra la función que le estoy dando. Por lo menos esa es la posición que he intentado tomar yo por ahora. Y creo que me ha resultado. No sé si en el futuro encontraré otras técnicas, pero ahora está interesante lo que estoy escuchando. Me gustaría buscar un foco para ir cerrando la conversación, que es, hablamos de cosas a veces que nos podían molestar, pero ahora querría mencionar o preguntar cosas que nos gustan, ¿ya? Pensando en los personajes, ¿cierto? Cosas que quizás otros hacen o que ustedes hacen con los personajes o que los narradores hacen respecto a sus personajes, así como una situación, una forma, una acción, lo que ustedes quieran, que se imaginen que esto me gusta, bueno, me gusta cuando hacen esto. ¿Se les ocurre algo? Sí, a mí lo primero que se me viene a la mente, y creo que una de las cosas que más me gusta del juego de rol o de las sesiones de rol, es la sesión cero. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista que nosotros lo tomemos tanto como herramienta de seguridad, o lo tomemos tanto como herramienta para construir el mundo o como para construir los personajes. Pero a mí lo que me resulta muy interesante, y es la parte que me gusta, como decís vos, Pablo, es que es el momento que nosotros le podemos dedicar 100% a la creación del personaje y al trasfondo del personaje. Porque es como un momento de pausa que tenemos antes, como antes de empezar a jugar, ponemos en pausa y exploramos el mapa, miramos dónde aparecemos, miramos, no sé, nuestro inventario, qué equipo tenemos, vemos quiénes somos, cuáles son nuestras relaciones, y como que tenemos como ese momento de gracia de decir, bueno, esto lo quiero cambiar. Le pregunto a mis compañeros qué te parece tal cosa, le pregunto al máster, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo tomar cierta habilidad? ¿Puedo hacer tal otra cosa? Y me parece una práctica muy, muy linda, porque al fin y al cabo, cuando nosotros
terminamos la sesión 0 y estamos listos para jugar, no solo desarrollamos el personaje, sino también vemos la forma de trabajar de los demás, vemos la forma que los demás encaran el personaje y encaran el rol, no estando, como se dice, dentro del personaje, sino siendo el jugador, siendo la persona. Y a mí me parece como una plataforma muy, muy linda también para relacionarnos como amigos, sería en este caso, como compañeros. Y yo soy siempre de los que proponen tuvimos una sesión 0 al principio de la campaña, qué sé yo, cuando juguemos 10 capítulos hagamos otra sesión 0. O jugamos otros 10 y hagamos otra sesión 0 como para ver dónde estamos parados y qué nos gustaría, por ejemplo, cambiar, qué nos gusta de la sesión, qué nos gusta de nuestros personajes. Si alguien incluso tiene la idea de decir, bueno, miren, el personaje que elegí yo no es lo mejor para esta aventura, para este mundo, ¿puedo cambiarlo? Y me hago un personaje nuevo desde cero. Y todas esas cuestiones se hacen en ese momento. Y es donde yo creo que más lo relaciono con el trasfondo, con la creación de trasfondo. Lo había levantado el dedito, lo había visto. ¿Voy? Yo creo que porque a mí más me gusta y creo que por lejos me apasiona más cuando se arma una red, un entramado con las historias. Creo que siempre, y las campañas que recuerdo con más cariño, y no porque solamente me acuerdo de mi personaje, sino porque también me acuerdo mucho de los personajes de mis compañeros y compañeras de mesa, porque hubo un trabajo de sentarse a enredar esta historia, a enredar los hilos de los destinos. Siento que es una pega que igual es compleja, puedo entender por qué no siempre se hace, porque toma tiempo, no todos tenemos las mismas formas de pensar y de formular, ¿cierto? Pero cuando se logra, siento que puede llevarse a la experiencia a otro nivel, y lo encuentro súper bonito que las historias puedan aportar el crecimiento del otro, que de pronto algo que yo pensé pueda ser el catalizador para que el de al lado pueda hacer algo, y que incluso a lo mejor esas escenas que son solamente del otro, al final igual tienen que ver un poco la historia del mío y del resto. Eso también ayuda a que de pronto todo siempre me va a interesar en esa mesa, porque como está todo interrelacionado, interconectado, resuena, siempre va a haber, va a tener un impacto en las otras historias. Lo encuentro como un trabajo que es complejo, que no todos van a poder quizás tomarse el tiempo por ese motivo, pero si se puede, lo disfruto un montón, y por lo menos también es como la expectativa que tengo siempre yo como jugador y también a futuro para narrar. Intentar hacerlo la medida de lo posible. ¿Puedo decir dos? Y adelante. Aquí me puse disruptiva. No, una para mí fue súper fuerte en pandemia, porque yo ahí lo descubrí, pese a que yo jugaba rol antes y disfrutaba de ciertas cosas. Cuando pasó esto me voló la cabeza. Fue como ese espacio para conocer el personaje interna y externamente, y dejarse conocer el personaje con los otros, o sin ponerse a actuar más, digamos. En resumen, lo dramático, sin sentirse que uno es un intenso de mierda, perdón por el término. No, para mí fue esto muy bacán, y fue con un grupo con el que empezamos a jugar en pandemia casi todos los días, y todos éramos así que los personajes y que se fueran dando las relaciones. Para mí fue muy muy bacán, y fue un poco lo que me llevó a esto. Y hoy en día igual a veces me da un poco de lata, porque juego de otras formas, con otros estilos, con otras personas que uno le tiene mucho cariño, pero como que quiero... ¿Dónde están todos improvisando el teatro de la mente acá, cachai? ¿Por qué? Pero no importa. Y lo otro que quería decir, que es algo a mí del rol en general que me ha llenado mucho y que me gusta mucho. Yo en algún momento, creo que a alguno de ustedes les mencioné que en el rol yo he tomado el mantra de no juegues con desconocidos. ¿Y a qué me refiero de no juegues con desconocidos? De que te involucres
no solo con el personaje de al lado, sino con lo humano de la persona de al lado con quien tú estás jugando, sobre todo en una campaña larga. Porque creo que igual termina afectando en la dinámica de la mesa el poder tener una conexión humana más allá de en personaje, de saber quién es la persona con la que estás al lado, por qué cosas está pasando, en qué lo puedes ayudar, pucha, por último saber que mira, soy una persona, quizás no soy tu amigo, pero estoy aquí compartiendo un rol que es algo muy íntimo para nosotros, que es jugar rol, que es abrir el corazón un poco, y como, pucha, que sepas quién soy, poder saber por lo menos quién eres y que puedas contar conmigo si te puedo ayudar en algo, oye. Para mí el rol ha sido súper importante en ese sentido porque en varios momentos he generado una red de apoyo súper grande, de apoyo y de afecto en torno al rol. Entonces para mí eso es súper importante, el poder conocer y el poder generar algún tipo de lazo con las personas que juego. Eso. Y eso es algo de lo que más me gusta también. Sí, a ver, yo como para dar una idea también, siento que igual me bebo un poco de lo que han mencionado, pero a mí me gusta eso que se logra, como menciona Ari, no siempre se puede, pero hay veces que sale más fácil que en otras, que es que los personajes llegan a un punto que tú logras imaginar qué diría ese personaje o cómo enfrentaría cierta situación. Y te imaginas a los personajes de la mesa en determinada situación y dices, yo imagino que personaje A haría esto, pero B haría esta otra cosa, porque han logrado cobrar vida, han logrado trascender a su hoja de personaje y ser más que esa serie de números y palabras. Son algo. Y eso a mí me permite, ya sea siendo jugador o narrador, experimentar escenas que solo por toda esa construcción previa, cuando llegan a presentarse frente a ti, emocionan. Esto como que sientes, como que dices, wow, qué escena más genial, ¿ya? Pero es genial no solo por la escena misma, que puede ser muy genial, pero es por lo que conlleva atrás, ¿cierto? Toda esa sombra hacia atrás, que es una serie de etapas y construcciones y interacciones que han ocurrido, que hacen que este momento sea más valioso de lo que habría sido si no estuviera esa construcción. Y por esos momentos son una de las cosas que yo disfruto mucho, jugar rol. Como que digo, oh, pero esto fue espectacular. Y me queda dando vuelta la idea mucho tiempo, como que me la imagino como si hubiera sido, no sé, una enorme película, una escena increíble, y como que me retumba en la cabeza. Y lo encuentro hermoso. Eso, para mí, eso es de las, como, de los momentos más altos que puede llegar un juego de rol. Ya cuando logra transmitirme eso, al menos a mí, para mí es como lo que me deja impresa una sensación de haber experimentado realmente un mundo ficcional, de haber estado ahí siendo testigo de algo, ¿ya? Que cobró vida en ese momento. Por un pequeño momento existió, yo lo vi, ¿ya? Y eso lo encuentro muy bonito, ¿ya? Muy bonito cuando ocurre. No siempre ocurre, es difícil que ocurra, requiere la participación en equipo de todos quienes juegan y narran para lograrlo, porque no es sencillo. Pero cuando se logra, cuando está esa sintonía, se dan cosas muy bonitas que siento que hacen que uno vuelva, o al menos para mí, que yo vuelva y vuelva a jugar, ¿ya? Yo me quedaría con eso, sí. Y eso, pues, yo creo que cerremos acá. No sé si alguien quiere decir como unas palabras ¿no? Ya, entonces estamos viendo la hora. Hora de mimir. Pero para otra será. Es que si decimos algo vamos a hablar media hora más. Claro, lo último que puedo decir es que hagan sesión cero y hagan trasfondo. Es muy sano. No, y que finalmente cualquier forma de estilo de jugar que te haga feliz es la correcta también. Sí. Sí. Yo creo que recordar que al menos en esta charla los cuatro somos un grupo que les gusta la parte más del drama y narrativa. Así que está sesgada esta conversación, pero da igual, es lo que nos gusta a nosotros y punto. Debimos haber invitado a un jugador de Pathfinder. Bueno, pero es que también todos los juegos puedes jugarlo de forma jueguística o forma narrativa u otra. Ese es el problema, ese es el problema. Ya, entonces no depende, para mí no depende del juego, pero el juego sí que te intenta condicionar una experiencia. Pero mientras más llevas en el hobby,
más sabe jugar en escenarios adversos. Bueno, vamos a cerrar acá, así que les doy las gracias por sumarse a esta charla improvisada. Y bueno, en la descripción de este video, de este audio, está un enlace que es la lista de todo lo que son charlas o talleres de narración, todas estas bolas de hablar de esto. Por si alguien quiere revisar algunas previas u otros temas que se han conversado. Así que, dicho eso... comentario, algo. También. ¿Cómo lo hacen ustedes con sus personajes? Verdad. Oye, yo soy pésimo para... tenemos un espacio para escribir. Comentarios. Sí, ahora en Spotify también abrieron los comentarios. Yo soy pésimo para esa parte de... ¿Cómo se le llama? Llamada a la acción. Sí, soy un boomer para esto. Así que eso, gente, pero... como sea. Vamos a leer. Muchas gracias por escuchar esto o verlo. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.